Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y hoy les quería hablar de un tema relacionado a la fisiología endocrina, fisiología metabólica y fisiología digestiva, que tiene que ver con cuál es la importancia de detectar el alimento o restos del alimento en el tubo digestivo. Entonces, para empezar con eso, queríamos ver, por qué es tan importante el gusto, ¿no? ¿Qué importancia tiene? De detección de azúcares, de los compuestos salados, los aminoácidos con el umami, los ácidos o los amargos. En general los ácidos, lo que hace el gusto es permitir, por ejemplo, la selección de alimentos, y el umami se asocia con lo nutritivo y lo ácido no se consume mucho en una cuestión de mantener el pH del organismo. El amargo en general se asocia con los tóxicos. Y otra de las cosas que se detectan también en los gustos es el material graso, las grasas. Pero bueno, si bien esto va variando por ahí con las especies, estos sustantes lo que hacen, además de ayudarnos a seleccionar la comida o el alimento, qué cosa ingerir y qué no, también tienen una participación como estímulo para el proceso digestivo, para desarrollar la digestión, porque, por ejemplo, son los que mantienen o estimulan el tono del sistema parasimpático, del vago. Entonces, nosotros a veces hablamos de la fase cefálica, por ejemplo, de la secreción gástrica. Y acá el material o la comida, se detecta a través de los ojos, con la vista, con el olfato y también con el gusto, o sea, la presencia de la comida en la boca. También hay mecanorreceptores. Estos lo que van a hacer es, mediante reflejos, lo que llaman reflejos cefálicos, reflejos largos, que son reflejos vagales, ir a estimular las dos células del estómago, la principal que produce el pepsinógeno y la parietal, que es la que va a producir el ácido clorhídrico. Y también van a tener un estímulo sobre la gastrina, que es una célula enteroendocrina que es la que estimula la secreción del jugo gástrico, la histamina. O sea, son varias las células que participan, pero la detección esa, entonces, en los órganos de los sentidos, en la cabeza, inicia todo el proceso digestivo. Entonces, el gusto, ¿qué hace? Nos ayuda a seleccionar los alimentos, estimula la secreción de enzimas digestivas, estimula la motilidad del tubo digestivo, aumenta el tono simpático y, por ejemplo, induce la secreción de insulina. Por eso es que nosotros, si vemos, en una vidriera una torta, supónganse, se nos llena la boca de saliva y tenemos una descarga de insulina. Entonces, si no llegamos a comer en ese momento, después, como la glucemia baja, realmente nos ponemos de mal humor. Entonces, ¿qué efecto tiene la detección del alimento mediante los sentidos cefálicos? Nos ayuda a seleccionar, como os decía, los alimentos, estimula la secreción de enzimas, la motilidad del tubo digestivo, el tono del parasimpático y la secreción de insulina. Está muy relacionado al gusto, acá se superponen las funciones. Ahora, no solo a nivel de la boca podemos detectar el alimento. Hay quimiorrecepción a nivel del estómago, hay quimiorrecepción también a nivel intestinal. Por ejemplo, tenemos las células enteroendocrinas o enterocromafines, las células cepillo, que también son células sensoriales, y los enterocitos, que son las células absortivas por excelencia. Entonces, ¿qué se detecta? Aminoácidos, el umami que detectaba la papila gustativa, los dulces, los azúcares, los amargos, las grasas, la sal. Lo mismo que se detecta en los receptores que tenemos en la lengua, se detecta en el tubo digestivo, en el resto, en el estómago, en el intestino, por ejemplo. Y, oh casualidad,
esas células endocrinas o enterocromafines producen hormonas gastrointestinales. Por eso hoy les decía que tiene relación con la parte digestiva, con la parte endocrina y también algo con la cuestión nerviosa sensorial, sobre todo a nivel del sistema nervioso autónomo o entérico, ¿no? Entonces fíjense, a nivel del estómago, lo que veíamos normalmente como la fase gástrica de secreción gástrica, en este caso acá lo que se detectan, perdón, las células sensoriales del estómago hacen lo que llaman reflejos cortos y largos, o sea, alguna parte de esa información llega a los centros superiores, pero parte trabaja ahí local en el sistema nervioso entérico. Pero estos péptidos son detectados por receptores similares a los del gusto umami y van a inducir la secreción de gastrina, por ejemplo. Y también hay sensores que detectan los cambios de pH, que son muy parecidos también a lo que detectan el gusto ácido. Esos hacen que, por ejemplo, se estimule la secreción de pepsinógeno en las células principales, que las células parietales secreten el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque esas células enterocromafines, que son sensibles a los péptidos o a los cambios de pH, sobre todo el aumento de pH estomacal cuando ingresa la comida, ¿qué hacen? Inducen la secreción de gastrina, de gastrina y de histamina. Entonces, ¿qué efecto tiene la detección del bolo alimenticio en el estómago? Fíjense, estimula la secreción de jugo ácido y de enzimas gástricas, estimula la motilidad del estómago, aumenta el tono del sistema nervioso autónomo, sobre todo del parasimpático, también del sistema nervioso entérico, y a su vez estimula algunas células enteroendocrinas o enterocromafines, por ejemplo, como las que secretan gastrina. Entonces, es bastante parecido a lo que pasaba con la detección del alimento en la cabeza, ¿no? Fíjense que a nivel del intestino también pasa exactamente lo mismo, digamos. Hay detección por esos quimiorreceptores del material, y es lo que se conoce a veces como fase intestinal de la secreción gástrica. Hay neuronas sensoriales, igual que había en el estómago, y hay células enteroendocrinas también. Acá tenemos, por ejemplo, receptores de estiramiento en el duodeno, que lo que van a hacer es, por un reflejo corto del sistema nervioso entérico, enterogástrico, es el reflejo enterogástrico que hace, una vez que se distiende el duodeno porque le ingresa quimoácido del estómago, que hace frena la motilidad estomacal. Después hay células también que detectan péptidos, o sea, como el umami, lípidos, carbohidratos o azúcares. Son receptores muy parecidos y que funcionan de la misma manera que los receptores de gusto, dulce, umami o de grasas. Y estos están asociados, por ejemplo, forman parte de células que producen colecistoquinina, por ejemplo, y el péptido inhibidor gástrico. ¿Qué van a hacer estos? Están también las que detectan la caída de pH en la luz del duodeno, que también tienen sensores que funcionan como los que detectan el gusto ácido. Y esos están acoplados a las células que producen secretina. Entonces lo que van a hacer es inhibir la secreción de pepsinógeno en las células principales y la de ácido a nivel de la célula parietal. Entonces, el intestino controla la secreción y la motilidad del estómago, digamos. Es una especie de retroalimentación y evita que el estómago se vacíe y que supere la capacidad, digamos, de absorción y de digestión del intestino, ¿no? Entonces, fíjense, el intestino delgado regula cómo se vacía el estómago. Detectan la mucosa aminoácidos, la gastrina en ese caso aumentaba el vaciado gástrico, la secretina que detecta los ácidos
disminuye el vaciado gástrico, las grasas son detectadas por la CCK y por el GIP y disminuyen de vuelta el vaciado gástrico. Después, otro de los factores es la hiperosmolaridad, que esta no se sabe bien qué mecanismo, probablemente sea un mecanismo endocrino, neuroendocrino, y lo que hace también es frenar la tasa de vaciado gástrico. Entonces, la gastrina estimulaba y las otras lo van a ir a frenar. Y la gastrina, acuérdense que acá había puesto intestinal y en realidad la gastrina se produce en el estómago básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene la detección de quimoácido en el intestino delgado, en el duodeno? Disminuye la secreción y la motilidad gástrica, estimula la secreción de jugo pancreático y de bilis, sobre todo estos jugos, el pancreático y la bilis, son muy ricas en bicarbonato, es para neutralizar ese quimoácido que hay en el intestino. Aumentan la motilidad y la secreción intestinal, estimulan el tono del parasimpático y del sistema nervioso entérico. También estimulan la secreción de hormonas gastrointestinales y de insulina, que ahora vamos a ver con un poco más de detalle. Y me adelanto un poquito, pero también participan en definir el destino de los nutrientes absorbidos. O sea, no solo tienen participación en el proceso de digestión, sino en qué se va a hacer con los nutrientes que se están absorbiendo. Y fíjense que también participan en la regulación de consumo, porque tienen efectos sobre el centro del apetito y sobre el centro de la saciedad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el efecto secretina? Ante la llegada de ácido desde el estómago al duodeno, se libera secretina y esa que hacía aumentaba la secreción de bicarbonato a nivel del páncreas, para neutralizar. ¿Qué es el efecto colecistoquinina? La presencia esa de ácidos grasos y de péptidos a nivel de la mucosa duodenal estimulaba la secreción de CCK, colecistoquinina, y esta va a favorecer la contracción de la vesícula biliar para la secreción de bilis, que es clave para la digestión de las grasas, y también esa colecistoquinina va a ir al páncreas y va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas. Entonces, la presencia o la detección de componentes del bolo y del quimoácido ese que llega al duodeno favorece el proceso digestivo. Entonces, digamos, ¿qué función cumple la gastrina y en respuesta a qué se secreta? En respuesta, digamos, a la acetilcolina, a la fase cefálica, ese reflejo largo que había cefálico, estímulo vagal, ante una distensión estomacal por un reflejo corto en ese caso, cuando se distiende el estómago, aumenta la secreción de gastrina. El aumento de pH estomacal, acá sí por las células enteroendocrinas que producen la gastrina. Y la presencia de péptidos también en la luz estomacal. Todas esas cosas hacen que la secreción de gastrina aumente. ¿Qué efecto tiene? Estimula la secreción de ácido en el estómago, la secreción de pepsinógeno y favorece el vaciado gástrico. Eso era lo que se conocía entonces como fase gástrica de la secreción. Después vamos a ver qué función cumple entonces la colecistoquinina y en respuesta a qué se secreta. La presencia de grasas y de ácidos grasos y de péptidos en la luz intestinal favorece la secreción de colecistoquinina. ¿Y qué va a hacer? Inducir la secreción de bilis, porque produce contracción de la vesícula biliar. Secreción de enzimas pancreáticas, para favorecer la digestión entonces de proteínas y de grasas. Frena la secreción ácida del estómago, frena la motilidad y el vaciado estomacal. Y tiene un efecto también inhibitorio sobre el apetito. Estimula el centro de la saciedad, inhibe el centro del apetito. La colecistoquinina. Después vamos a ver qué función cumple la secretina y en respuesta a qué se secreta. Digamos, el quimoácido en la luz intestinal, con ese sensor que hay parecido al del gusto ácido, está acoplado a la célula que produce enteroendocrina que produce secretina y así se secreta.
¿Qué función tiene? Estimula la secreción de jugo pancreático alcalino rico en bicarbonato y frena el vaciado gástrico, disminuye la motilidad del estómago. Otro de los péptidos estos gastrointestinales es el péptido inhibidor gástrico o péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Entonces, ¿qué función cumple y cómo se secreta? La presencia de glúcidos, de azúcares, de aminoácidos y de grasas en la luz intestinal inducen la secreción de este péptido inhibidor gástrico. Estimula la secreción de insulina, esto es lo que se conoce como efecto incretina. Es una prealimentación, o sea, cuando detecta que hay azúcares o monosacáridos en la luz intestinal, favorece la secreción de insulina para adelantarse y que los niveles de glucemia no aumenten demasiado. Frena la secreción de ácido gástrico y frena el vaciado gástrico. Esas son las funciones entonces del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Y tiene un receptor que es o como el receptor de gusto dulce, o como el receptor de gusto umami para los aminoácidos, o para el receptor de las grasas, digamos. ¿Qué función cumple el péptido similar al glucagón, el GLP-1, y cómo se secreta? De vuelta, la presencia de los glúcidos, de aminoácidos, de grasas en la luz, ¿qué hacen? Que estimulan a esa célula enteroendocrina que descarga este péptido de GLP-1, que va a actuar muy parecido al GIP, es otro de los que forman parte del efecto incretina, o sea, la detección de estos nutrientes en la luz intestinal hace que se secrete insulina y a su vez después inhibe la secreción de glucagón. Estos son los efectos entonces del GLP-1. Hay uno muy parecido que es el GLP-2, que este se secreta ante la presencia de glúcidos, aminoácidos y grasas en la luz intestinal, o sea, tiene esos receptores de gusto dulce, umami y de grasa, pero este tiene un efecto trófico sobre la mucosa intestinal, es la que mantiene o se ocupa de la salud, digamos, de la mucosa intestinal, de la integridad de la mucosa intestinal. Favorece el desarrollo, digamos, de las papilas, por ejemplo. Y una de las últimas que le quería comentar, que esto también, por eso hablaba hoy, que es un tema que está muy relacionado con la parte digestiva, con la metabólica y con la endocrina, es lo de la insulina. ¿Qué función cumple y en respuesta a qué se secreta? Fíjense que hay varios estímulos. La presencia de glúcidos, aminoácidos y grasa en la luz intestinal, los efectos del parasimpático, o sea, de la secreción de acetilcolina por los reflejos esos largos cefálicos, el GLP-1, el GIP, que era lo del efecto incretina, y el glucagón. Todos esos favorecen la secreción de insulina. ¿Y qué efectos tiene la insulina? Uno es el de favorecer el uso de glucosa, o sea, cuando la cantidad de glucosa disponible es alta, favorece la captación y el uso celular de la glucosa. La síntesis de grasa en el hígado y en el tejido adiposo. La síntesis de músculo en el tejido muscular, sobre todo. Síntesis proteica, en el tejido muscular. Estimula el centro de la saciedad, o sea, tiene un efecto inhibitorio sobre el consumo. Y lo otro que hace es inhibir a las células alfa, que son las que producen el glucagón, que tiene un efecto antagónico con respecto a la insulina. Esas serían las funciones que tiene la insulina. Entonces, digamos, la insulina no solo se ocupa de mantener la glucemia, sino también de ahorrar energía, transformar esa energía y depositarla como energía química cuando sobra, digamos, cuando el consumo es el adecuado. Bueno, entonces había dicho también que tenían todas estas hormonas gastrointestinales y la detección de los restos estos del alimento en el tubo digestivo, tenían una participación en la regulación del apetito, del consumo.
digamos que las mismas señales químicas que regulan la función digestiva, la secreción y la motilidad del estómago y del intestino, controlan el apetito, ¿tá? Y el destino metabólico que van a tener esos nutrientes que se absorben. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, la grelina que libera el estómago, ¿tá? El efecto de los nervios vagos, la insulina que secreta el páncreas, la colecistoquinina del intestino, ¿tá? La leptina del tejido adiposo. Entonces, son varios las moléculas estas o las señales químicas que van a ir a actuar sobre los centros superiores, que son los que regulan la sensación de saciedad y de hambre, ¿tá? Entonces, como conclusiones generales, digamos, sobre la percepción del alimento dentro del tubo digestivo, podríamos decir que la detección de estos azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, sal y ácidos en general, una de las cosas en las que nos ayuda es en la selección de los alimentos, ¿tá? Qué cosas comer y qué cosas no. Otra es la de favorecer las secreciones digestivas, ¿tá? De todos los jugos digestivos y no solo de los jugos, sino también de las enzimas. Por otro lado, gobierna también o estimula la motilidad del tubo digestivo, o sea, favorece la secreción y la motilidad, o sea, gobierna en definitiva la digestión. También tiene participación en el destino que van a tener esos nutrientes después de la absorción, y eso acá juega un rol clave la insulina, y es fundamental el efecto de esa incretina que tenían el GIP y el GLP-1, ¿tá? De favorecer la secreción de insulina. Y también participan en el consumo de alimentos o en la regulación de la ingesta, digamos. Bueno, espero les haya gustado este video, y si es así nos vemos en el próximo video de fisiología virtual. Que tengan suerte.